Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. A inicio de este mes de agosto, desde nuestra mesa redonda, se informaba al país sobre el inicio de las operaciones de compra de divisas por parte del banco o de los bancos cubanos a nuestra población y también a los visitantes extranjeros que así lo desearan. Era el paso inicial del proceso hacia la implantación del mercado cambiario en Cuba. ¿Cómo se va a implantar definitivamente este mercado? ¿Cómo se está en ese proceso? ¿Cuándo comenzarán las operaciones de venta? ¿Cuáles son las maneras en que se ha ido organizando este proceso y los resultados que ha tenido esta primera etapa de esos y otros elementos? También con preguntas de ustedes, nuestros televidentes y radioyentes, estaremos pues hoy hablando en esta mesa redonda, la que tengo el placer de compartir con el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía de nuestro país, y también me acompaña la compañera Marta Sabina Wilson González, ministra presidente del Banco Central de Cuba. Con ellos estaremos teniendo información de primera mano sobre este importante paso de nuestro país que se inserta dentro de las medidas económicas anunciadas en la pasada Asamblea Nacional, sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así que los invito a que nos acompañen para esta mesa redonda que sé que ha despertado mucho interés en todo nuestro pueblo. Y antes de comenzar el tema de nuestra mesa redonda, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Preside Díaz-Canel acto de condecoración a mujeres merecedoras de las órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió el acto de condecoración a mujeres cubanas merecedoras de las órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt. La ceremonia ha tenido lugar este lunes como parte de las actividades por el aniversario 62 de la Federación de Mujeres Cubanas. Por su labor incansable en diversas esferas del trabajo creador, el primer secretario impuso a 5 compañeras la orden Mariana Grajales, mientras que otras fueron condecoradas con la orden Ana Betancourt por sus aportes al desarrollo y a la defensa del país, que las convierte en ejemplos excepcionales de hacer por la patria. Muchas felicitaciones por sus condecoraciones y por el nuevo aniversario de la Federación, dijo a todas Díaz-Canel al concluir esta ceremonia que ha tenido lugar en el día de hoy en el Salón de Protocolo Cubanacán, donde ha sido efectuada esta ceremonia previo al día de mañana, que toda Cuba celebrará el aniversario 62 de nuestra Federación de Mujeres Cubanas. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos nuestra emisión de hoy. Acompáñenos entonces para saber sobre el proceso de implantación del mercado cambiario en Cuba. Para la compra de divisas a la población comenzó en Cuba este mes. Banco Metropolitano y sus sucursales asumieron el reto. Ese fue el caso de la 262, ubicada en las calles Cuba y O'Reilly de La Habana Vieja. La afluencia de las personas naturales en nuestro banco ha sido significativa y de los turistas que transitan en La Habana Vieja, donde se ha sentido seguro en cambiar en el banco. Resultado de la estrategia de trabajo de la sucursal, que desde el mismo anuncio de la medida se preparó para la implementación. Nosotros acá en nuestra sucursal, al finalizar la jornada laboral, hicimos un proceso de capacitación a todos los trabajadores con estas instrucciones para ayudar también a la información al público, a todos los clientes que vienen, que están viniendo acá a nuestra sucursal. El personal es maravilloso, muy buen trato y muy bien lo que se está haciendo, porque es mucha la seguridad que tenemos a partir de todos estos nuevos cambios que existen. No es igual ni parecido a la calle. Me parece que este es el momento y también creo que es más seguro cambiar en el banco. No tenía por qué el país estar dejando escapar la divisa, porque realmente la divisa se escapaba y eso hace daño a la economía cubana. Una experiencia similar se vive en la sucursal 266, ubicada en O'Reilly y Compostela. Allí ya se han constatado beneficios para las personas naturales. Incluso para aquellas personas que tenían cuentas aperturadas, certificados de depósito, que en su momento lo tenían aperturados para cuando las condiciones del país lo ameritaran, en euros o en dólares
americanos. Ahora, como lo dice el contrato, pudieran cerrar sus cuentas en moneda nacional al tipo de cambio que estaba en el día. La tasa que se está ofreciendo es una tasa lógica para las personas y también pensando en el viajero que llega al exterior, tener un mercado cambiario seguro. Para los viajeros que llegan del exterior, el cambio principal en CADECA está en los pagos de los aranceles aduaneros. Esta medida ha sido muy importante y muy oportuna porque era uno de los planteamientos más frecuentes que teníamos en los pasajeros de por qué no se admitía el pago en dólares americanos, puesto que los euros le era muy difícil adquirirlo en los países, sobre todo de América. Un nuevo mercado cambiario en Cuba, medida que paulatinamente contribuirá a la recuperación de la economía. Claudia Fonseca y Angélica Arce, especial para la Mesa Redonda. Bueno, elementos de lo que ha estado ocurriendo desde el pasado 4 de agosto en sucursales bancarias en el aeropuerto José Martí, que ha sido una de las CADECAs más activas, y no la más, de eso nos podrá decir después la presidenta del Banco Central de Cuba en estos tiempos después del 4 de agosto. Ministro Alejandro, ¿cómo valorar el proceso, lo que ha pasado en estos casi 20 días de la decisión de comenzar la compra de divisas en nuestros bancos? ¿Cómo esto pues ha venido impactando y cómo se piensa completar el proceso hacia un mercado cambiario en nuestro país? Bien, Randy, muy buenas noches a ti, a todos nuestros televidentes, radioyentes, bueno, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, que comparte también aquí con nosotros esta mesa redonda. Bueno, como decías, han transcurrido, bueno, mañana se cumplen los primeros 20 días desde que iniciamos ya las operaciones de compra de divisas, que yo siempre aclaro que no es el mercado cambiario. O sea, lo dijimos desde esa mesa redonda que hicimos aquí. El mercado cambiario implica operaciones en los dos sentidos, o sea, operaciones de compra y operaciones de venta, y nosotros argumentamos las razones por las cuales iniciábamos una operación de compra en ese momento, la importancia que tiene para el país y para la economía acceder a esas divisas que estaban entrando al país y por supuesto no estaban entrando al sistema financiero nacional, la legalidad. Creo que es muy importante lo que se ha podido ver en este trabajo que se puso ahora, esa opinión de la población, de los extranjeros también conocemos, de los visitantes internacionales, que el tema de la legalidad es un tema importante también a reconocer por nuestra población, y todo esto, por supuesto, configura un escenario que hemos venido evaluando en estos primeros 20 días de implementación de esta primer paso en el sentido de ir avanzando hacia la construcción de un mercado cambiario en el país. La apreciación que tenemos y que hemos compartido con los compañeros del Banco Central, con la dirección del gobierno, con la dirección del país, es que los resultados alcanzados en estos primeros momentos, estos primeros 20 días, se corresponden con el objetivo, o sea, con el diseño que inicialmente hicimos, ¿no? De tener un nivel de compra de las divisas que están entrando al país. Debo decirte que hemos comprado, no puedo decir que es una gran cantidad, porque la cantidad de divisas que está entrando al país es limitada también, porque el turismo lleva una fase gradual de recuperación, tenemos los efectos de bloqueo sobre las remesas, o sea, un conjunto de factores que están limitando la entrada de divisas, pero es incomparablemente superior con lo que veníamos comprando antes de la medida. O sea, un primer elemento a resaltar y a validar la importancia de este paso que dimos es que precisamente hemos incorporado un nivel de divisas al sistema financiero del país superior a las cuantías que veníamos comprando previo a la decisión de iniciar la compra a un tipo de cambio en los 120 pesos por dólar como tipo de cambio referente. O sea, nos parece que, como planteamos aquí, es un primer paso, un paso importante, parte de un proceso, como decías en la introducción, parte de un proceso, y tenemos que plantear que sí, que hemos venido dándole seguimiento y que los resultados alcanzados hasta el momento son resultados que apreciamos favorables. Eso, incluso había personas que decían, bueno, no se ve tanta afluencia en las unidades bancarias, no hay tantas personas cubanas llevando dólares o divisas a los bancos. Sin embargo, en la misma medida en que ha ido transcurriendo los días, eso ha ido creciendo, pero el proceso va más allá incluso de la propia entrega en las CADECAs
como proceso. Hay otras maneras también de hacer esa transacción de las divisas, ¿no? Claro, a ver, nunca esperamos que fuera una avalancha de personas a vender sus divisas a los bancos. Siempre dijimos que esto es un proceso que va gradualmente y que uno de los elementos que genera incentivos para el canje de las divisas por moneda nacional es el incremento de la oferta en pesos cubanos. Y esto forma parte de esa estrategia, que por supuesto en estos momentos todavía no tenemos un nivel de oferta y en el país se acepta la divisa para consumir internamente. O sea, usted puede bancarizar de euros y acceder a bienes y servicios en moneda libremente convertible, por lo tanto no todas las divisas tienen que canjearse. Nosotros siempre planteamos que había un espacio en el cual tenemos que ir avanzando gradualmente. Y como bien planteas, no toda la divisa que se está comprando por el sistema financiero nacional es efectivo en las cadenas o en los bancos. O sea, hay un conjunto de transacciones que se hacen por vía electrónica, remesas, o sea, transferencias desde el exterior que se acreditan a las cuentas en pesos cubanos al tipo de cambio del mercado cambiario, o sea, operaciones que se hacen en Cuba con los cajeros automáticos, que bueno, a partir del 9 de agosto se dio la información de cómo eso se estaba ya implementando y todas esas operaciones son también fuentes de recursos al mercado cambiario. O sea, por varias vías hemos venido incrementando las divisas que entran al país y ese es el objetivo primario que nos planteamos. O sea, cuando comparecimos aquí en la mesa redonda, previo a la medida, el día 3 de agosto, planteamos que lo importante en esta primera etapa era derivar hacia el Estado, hacia el sistema financiero nacional, un nivel de divisa que conocíamos que estaba operando en el mercado informal y que esos son recursos que el país los necesita para impulsar su desarrollo económico y social y para avanzar en la recuperación gradual de la economía. Hay elementos también, por supuesto, que señalan, como usted decía, el tema de la legalidad, que es un asunto en el que, sobre todo, muchos cubanos que lo han hecho, por supuesto, lo reconocen, pero sobre todo los turistas han estado acompañados nuestros por el aeropuerto, han estado en otros lugares, hablan de la seguridad que encuentran ahora en la posibilidad de hacer operaciones de una manera legal sin estarse arriesgando en las calles, en busca de comercio informal de divisas que se había de alguna manera ampliado, ¿no? Es así y es uno de los elementos favorables que tiene la medida. La gran mayoría de las personas quieren estar en la legalidad. Los visitantes extranjeros quieren estar en la legalidad. Nadie va a un país a cometer una acción ilegal. Los cubanos también. La gran mayoría de los cubanos que poseen por determinadas vías divisas, bueno, pues también, si hay una vía legal para poder incluir. Además, por esa vía legal no solamente la operación es una operación que está en el entorno de lo que está permitido en el país, sino que también aporta el desarrollo económico y social del país. Este combate en el que estamos nosotros por la recuperación gradual de la economía es un combate de todos. Las personas deben conocer y saben que cuando sus divisas hacen el canje con una institución bancaria, con una institución oficial del país, está depositando esos recursos en función de nuestro desarrollo económico y social. Por lo tanto, todos esos son elementos que incentivan a las personas para poder hacer el canje de manera legal. Y nosotros decíamos que esa era una pieza que teníamos faltante. O sea, legal, aclaro, se podía hacer antes, lo que es al tipo de cambio 1 por 24. Que no era estimulante. Era un tipo de cambio que no generaba ese incentivo y bueno, se fue generando este mercado informal con un tipo de cambio muy superior y por supuesto eso incentiva lamentablemente la ilegalidad. Entonces ya con esta posibilidad que tiene el Estado de comprar esas divisas a un tipo de cambio que es más atractivo, mucho más atractivo que tu 1 por 24 y que le da una capacidad de compra a las personas que operan, o sea, que tienen divisas también con posibilidad de comprar en moneda nacional, pues evidentemente esto es uno de los aspectos fundamentales que en nuestra apreciación está derivando que se canjeen cada vez más divisas en el sector financiero estatal. Sí, los resultados hasta ahora han sido estimulantes, como usted dice, y por supuesto multiplican los que ocurrían antes de que existiera la tasa de cambio de 1 por 120 establecida a partir del 4 de agosto. Entonces, ¿cuándo será el próximo paso? ¿Cómo será ese próximo paso? Bien, Randy. Bueno, ese es el objetivo fundamental de nuestra mesa hoy. Hacer un repaso muy breve de lo que ha venido sucediendo en estos primeros 20 días, que es un periodo corto realmente, e informar también ya a nuestra población que en correspondencia con lo que planteamos cuando concurrimos el 3 de agosto, que siempre dijimos que íbamos a hacer operación en las dos vías, pues bueno, ya vamos a iniciar también la venta de divisas en el sistema financiero. La ministra presidenta del Banco Central dará todos los elementos, todos los detalles, pero ya vamos a iniciar la venta de las divisas a partir del día de mañana. O sea, ya hemos dado este primer paso.
hemos hecho las evaluaciones correspondientes y estamos en condiciones a partir de mañana de comenzar el proceso de ventas de divisas en función de continuar avanzando en la construcción del mercado cambiario. O sea, seguimos de manera gradual dando pasos. Como dijimos el primer día, vamos a ir dando pasos en esa dirección, que después podremos ir profundizando, pero vamos a ir dando pasos en esa dirección de ir construyendo un mercado cambiario que permita un canje legal de las divisas en el país, permite también ir avanzando en darle mayor capacidad de compra a la moneda nacional en el funcionamiento de nuestra economía. Por lo tanto, el objetivo de nuestra comparecencia hoy, el principal objetivo, es anunciar y dar los detalles de cómo iniciaríamos la venta de divisas a partir del día de mañana. Bueno, sin duda, noticia del momento. Inicia mañana la venta de divisas en el país. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a transcurrir este proceso? De eso sabremos en breve con la ministra presidenta, pero antes les propongo ver este reportaje que nos preparó nuestro colega Lázaro Manuel Alonso, quien estuvo pues más reciente en el Aeropuerto Internacional José Martí. Allí pudo tener apreciaciones también pues de las autoridades bancarias y de turistas, de visitantes extranjeros y de visitantes cubanos residentes en otros países que llegaron al país y que también pues ponderan la posibilidad de la venta, en este caso por ellos, compra por el Estado de divisas hasta este momento. Desde el 4 de agosto, los viajeros a su entrada al país encuentran una tasa de cambio más atractiva para sus divisas. El canje de las monedas internacionales, que antes era casi una utopía en los aeropuertos, comienza a ser cosa de todos los días. Yo estoy caminando la moneda cubana. Yeah. ¿Ve bien la tasa del cambio? O sea, ¿el cambio le parece bien? Sí, parece bien, muy bien, muy bien. ¿Viaja con euros usted? ¿Con qué moneda está cambiando hoy? Euro. Estoy terminando euro por la moneda cubana. La implementación parcial de un mercado cambiario en Cuba ha sido la pieza faltante de la economía, en opinión del propio titular del sector. El inicio de su operatividad solo mediante la compra ha permitido acceder al efectivo que antes paraba casi por completo en el mercado informal. ¿Lo que más se está cambiando hoy qué es dólares? ¿Efectivo? No, realmente en efectivo no es el dólar la moneda que está entrando más, porque tenemos que comprender que hasta el día 4 no aceptamos los dólares, con lo cual es el euro la moneda que más entra y le sigue el dólar. Creo que la medida de aceptar el dólar en las transacciones de canje ha sido importante porque es un incremento también de las operaciones y beneficia a determinados sectores de determinados países que no, para acceder al euro tendrían que cambiarlo. Eso es bueno. Recordemos que todavía estamos trabajando en un mercado cambiario que está parcializado, estamos solamente comprando. No solo una tasa de cambio más atractiva motiva a los pasajeros a realizar estas operaciones con el Estado cubano. Cuestiones de seguridad y legalidad acompañan esas decisiones. Yo cambié 100 pesos, 100 dólares americanos. ¿A cómo se lo cambiaron? 110, 40, sí, creo que. ¿Por qué prefiere usted cambiar aquí y no en la calle? Hay un mercado en la calle que tiene otros precios. ¿Por qué prefiere usted aquí? No, porque aquí es más seguro. Aquí no corre el riesgo de que el dinero te da falso y no hay seguridad. Hasta ahora hemos visto que el mercado se ha comportado con normalidad, tranquilo, y sí hay un incremento de las operaciones de compra por cadeca de divisas con relación a lo que estaba pasando antes del día 4 que empezamos la medida. El comportamiento de los viajeros está bastante similar a los cubanos que vivimos aquí en Cuba. Por ejemplo, más cubanos hacen operaciones, pero los importes de los viajeros son superiores. Por lo tanto, hay casi un equilibrio. Uno de los principales problemas que enfrenta la economía nacional es el acceso y la disponibilidad de divisas. De ahí que hacer funcionar un mercado que permita recoger el circulante nacional y el efectivo que llega con el turismo resulta una necesidad inaplazable. Completar el esquema con la venta de monedas duras a la población constituye también una prioridad para su armónico funcionamiento. Téngase en cuenta que buena parte de los bienes comercializados en el país se obtienen en monedas libremente convertibles. Y no menos importante, urge acabar con un ilícito cotidiano que se ha convertido casi en la única opción para las personas. Un negocio no tan clandestino que muchas veces lucra con las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
conversamos ahora con la ministra presidente del Banco Central de Cuba. Y me gustaría, Marta, pues tener sus apreciaciones también de cómo ha marchado el proceso iniciado el pasado 4 de agosto, cómo se ha implementado en las unidades bancarias del país y cómo eso pues ha ido transcurriendo en estos casi 20 días y cómo va a ser el proceso para la implementación a partir de mañana de la compra, cómo se va a ejecutar, cuál va a ser la tasa que se va a aplicar y cómo se haría todo ese proceso, en qué unidades se haría ese proceso. Buenas noches, Randy, radio oyentes y televidentes, Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía, y bueno, el resto del colectivo de la Mesa Redonda. Antes de comenzar mi intervención, quería felicitar, sumarme a la felicitación que hace la Mesa Redonda a todas las federadas, puesto que mañana estamos cumpliendo 62 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. Bueno, como había explicado Alejandro, realmente durante estos 18, 19 días que se implementó el mercado cambiario, nosotros consideramos que ha sido una medida que ha tenido un resultado favorable, por cuanto podemos decir, aunque no digamos las cifras exactas, que en estos días se han comprado 10 veces más divisas que las que se hubieran comprado en un mes cuando el tipo de cambio era 1 por 24. Eso significa que realmente este tipo de cambio nuevo estimula a las personas para la venta, al sistema financiero de sus divisas. Y bueno, el presidente de Cadeca hacía la comparación entre los nacionales cubanos y los extranjeros, pero hay que también tener en cuenta que en el proceso en que se fue implementando la medida, al principio solamente salimos con la venta con la compra en efectivo y por tanto se fueron después implementando otras formas de hacer la operación que también permiten que las personas no necesariamente tengan que cuando llegan al país vender la divisa, porque pueden utilizar esas tarjetas que ellos traen internacionales para hacer también operaciones en los cajeros automáticos y en diferentes operaciones. También ahí hay que decir que fundamentalmente, pues como decía el compañero Joaquín, fundamentalmente la moneda que se ha canjeado en efectivo ha sido el euro fundamentalmente y por las regulaciones que habían respecto al dólar, ¿no? Pero también en un segundo lugar el dólar, y bueno, se han también comprado otras monedas, las libras esterlinas, los pesos mexicanos, otras monedas que se aceptan aquí en el país. Nosotros podemos decir que hay varias vías de hacer esa operación. Por ejemplo, se han hecho operaciones de personas que han recibido una transferencia y han pedido que se le depositen en sus cuentas en pesos cubanos, y también otras personas que bueno han recibido la transferencia y después le han pedido al banco que le haga la operación de que le compre la divisa. Por tanto, yo creo que también ahí están las tarjetas internacionales, que también es una vía fundamental para con los turistas, y también hay ciudadanos cubanos que tienen también este medio de pago, que también utilizan esa vía para hacer sus operaciones. Están las operaciones que se han hecho de las cuentas que hoy tienen en moneda libremente convertible, también han hecho operaciones en efectivo y también le han pedido a las instituciones financieras que le depositen el contravalor en sus tarjetas en pesos cubanos, y por supuesto las operaciones en efectivo, que han sido las que mayor incidencia han tenido. Ahora, nosotros durante estos 18, 19 días fuimos implementando otro grupo de operaciones, como por ejemplo en los cajeros automáticos. Es decir, a partir del día 9 se estableció que las personas que tengan sus tarjetas en moneda libremente convertible pueden ir al cajero y extraer moneda nacional. Al tipo de cambio que establece depende de la moneda. Por los terminales de punto de venta, es decir, los TPV o los POS, que también las personas pueden utilizar sus tarjetas en divisas para ejecutar también pagos en moneda nacional en los diferentes servicios que se prestan en la moneda, y también extraer efectivo también en las sucursales bancarias. Y también se implementó primero la plataforma Transfer Móvil y por último la plataforma en zona, donde las personas también pueden ejecutar pagos de servicios que hoy se realizan, la electricidad, el agua, el gas,
y otros servicios que se hacen por estas plataformas. También si tienen una tarjeta en moneda libremente convertible, pues pueden hacer los pagos de esos servicios y también pueden extraer, ¿no?, dinero también o pasar de sus tarjetas en MLC a sus tarjetas en pesos cubanos, que también es una forma en que las personas no necesitan ir al banco para hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Este mecanismo nosotros consideramos que en su primera fase, que fue implementar la compra de divisas, pues ha tenido un resultado que consideramos que es favorable. Y eso es lo que nos ha permitido también ya poder entonces implementar la segunda etapa, porque este mercado cambiario tiene diferentes etapas. Esta segunda etapa ya es implementar la venta, como expresó el compañero Alejandro, a partir de mañana, día 23, entonces los bancos estarían vendiendo, CADECA, que es la institución que realmente se ha designado en este primer momento para poder hacer estas operaciones que se harán en efectivo. Para nosotros implementar esta medida, nosotros establecimos una norma, que es la resolución 137, que debe estar publicada en la Gaceta Oficial en la noche de hoy, donde se establece que las instituciones, dice la resolución que son las instituciones y CADECA y otros que se determinen en su momento, pueden empezar a hacer las operaciones de venta para las personas naturales. Y esas operaciones, en primer lugar, son en efectivo, que es la primera que se va a implementar porque lo va a hacer CADECA, que donde único lo puede hacer es en efectivo porque no tiene forma de conectar las operaciones con las tarjetas que pueden tener las personas en los bancos, ¿no?, de las cuentas bancarias. Y la otra forma es también que pueden hacerlo a través de operaciones con tarjeta, ¿no? Pero eso sería en una segunda etapa que ya se pudiera hacer en los bancos. Y lo que sí establece la resolución y lo establece en su resuelvo tercero, y es que las personas que compren divisa, si compran dólares, no lo pueden depositar en cuentas bancarias. Esa limitación se mantiene, se ha explicado en diferentes momentos y se reitera que esa limitante está porque no han cambiado las condiciones que hoy tenemos con el bloqueo y que limitan realmente que el país pueda después exportar esos dólares para depositarlos en las cuentas que tienen los bancos en el exterior para poder entonces hacer un grupo de adquisición de recursos que el país necesita para desarrollar el país. Entonces esa es una limitante que hoy tenemos y que mientras eso no se resuelva vamos a mantener esa situación. Eso fundamentalmente es lo que establece la resolución 137 que comienza, es decir, en vigor mañana día 23. Ahora, ¿cómo hemos diseñado que van a ser las operaciones CADECA, ¿no? CADECA hemos establecido que se han determinado 37 casas de cambio en todo el país, fundamentalmente en las cabeceras provinciales y en algunos municipios que se han escogido para comenzar a implementar este mecanismo de la venta de las divisas. Y en el municipio especial Isla de la Juventud lo va a hacer el BPA por cuanto CADECA no tiene representación en ese municipio. Sí, van a ser 37 entidades de CADECA las que van a empezar a ejecutar esta operación mañana. Efectivamente. ¿Esas 37 se van a publicar, se va a conocer? Efectivamente. Bueno, durante la mesa redonda y posterior, la dirección de CADECA en su portal va a publicar cuáles son esas casas de cambio que se han seleccionado en un primer momento para implementar la venta y, por supuesto, el Banco Central y el resto del sistema bancario lo van a publicar también para darle promoción para que las personas sepan mañana en qué lugares pueden ir a hacer sus operaciones de compra de la divisa. Ahora, nosotros ratificamos que que el tipo de cambio que se ha tenido en cuenta para las operaciones del mercado cambiario se mantiene, que es el 120 pesos cubanos por $1. Y la diferencia entre la compra y la venta está por los márgenes que, como expliqué anteriormente, en la mesa redonda del día 3, los bancos implementan. Ahora hay que dejar claro que el CADECA
Es decir, la CADECA hoy y los bancos en su momento, cuando se incorporen a la actividad, van a vender lo que hayan comprado. Es decir, estamos hablando de un mercado que se tiene que sustentar por él mismo y por tanto el acceso a la venta depende de la adquisición que se haya hecho, por ejemplo, el día anterior, de las divisas que se hayan comprado por los bancos, son las que realmente se podrán vender a la población, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un mercado que no es infinito, es un mercado que está condicionado por la capacidad y la posibilidad de compra que hayan tenido las entidades bancarias en las jornadas anteriores para poder entonces ofertar la divisa que se va a poner a la venta a la población. Usted hablaba de personas naturales. ¿Significa eso que en este primer momento solo las personas naturales son las que podrán ir a cambiar? ¿No podrán ir las personas jurídicas aunque sean privadas? No, en este primer momento hemos establecido que solamente sean las personas naturales las que tengan acceso a este mercado, sabiendo también la demanda que tienen las personas naturales de ser un mercado seguro, como se explicó, ya usted pudo ver en la presentación que se hizo, cómo las personas dicen que se sienten más seguros, que es más estable ese mercado, por tanto tienen la seguridad de que no van a incurrir en algún tipo de ilegalidad, que es lo más importante, tanto para el extranjero como para el nacional. Ahora, ese elemento, es decir, ese primer paso que significa que para la venta solo podrán ir personas naturales, limita entonces la decisión anterior para la compra de que las MIPYME u otras entidades jurídicas podían venderle al Estado, es decir, vender su divisa al Estado. No, para nada. Nosotros ratificamos hoy en la mesa redonda que el mecanismo el primer paso que se dio, que fue la compra de la moneda, se mantiene en las mismas condiciones que fueron aprobados y como se ha desarrollado durante estos 18, 19 días que están. Es decir, a partir de mañana es lo mismo que pasó hoy. Es lo mismo. En la parte de la compra. No hay ninguna incidencia en lo que vamos a hacer a partir de mañana con lo que ya está establecido. Las personas pueden ir, vender sus divisas como hasta ahora y los mismos mecanismos que han utilizado hasta ahora para esa operación. Es decir, el tema está en que para implementar la venta, como decía, tenemos un límite porque los mercados, como repito, se mantienen por él mismo. Por tanto, si usted tiene una cantidad de divisas que ha adquirido, esa es la cantidad de divisas que puede vender a la población. Para eso nosotros hemos hecho un análisis, ¿no? Y hemos establecido, primero, que CADECA no va a vender en los aeropuertos. Y la razón por la cual no va a vender en los aeropuertos, nosotros hemos considerado que es también para potenciar y facilitar que más personas de la población tengan acceso a ese mercado en divisa, es decir, a que puedan adquirir las divisas que ellos necesiten o que requieran para hacer diferentes tipos de operaciones. Por tanto, en un primer momento, reitero, en un primer momento solo se va a vender en las casas de cambios de CADECA que están seleccionadas, pero no en los aeropuertos. Vuelvo con la misma pregunta. ¿Los aeropuertos no van a vender, pero sí comprarán divisas? Sí, reitero que las operaciones de compra se mantienen como hasta ahora. En todas las sucursales de bancos y CADECA que venden hoy, se seguirá vendiendo. De hecho, puedo asegurarle, Randy, que cuando nosotros comenzamos la primera operación, realmente nosotros definimos un grupo de sucursales del Banco BPA y Bandé y Metropolitano para hacer las operaciones. Pero en la medida que hemos visto que ha habido una demanda de servicio, nosotros hemos ido ampliando esas sucursales. Y ya, por ejemplo, BPA y Bandé hacen la operación en todo el territorio. Entonces eso significa que realmente eso se mantiene como hasta ahora y lo que hemos ido ampliando es ese servicio que se mantendrá porque este es un mecanismo que llegó para quedarse. Tengo entendido que esa CADECA que presentamos ahorita del aeropuerto José Martí es una de las más activas de todas, ¿no? Es una de las más activas porque por supuesto es la primera entrada del turista y del cubano que viene de visita al país, ¿no? Ahora, nosotros hemos establecido precisamente con el objetivo de que mayor cantidad de personas puedan acceder a este mercado y satisfacer en parte la demanda que existe, que sabemos que la demanda es mucho mayor que la oferta que podemos hacer, ¿no? Porque estoy diciendo que la oferta depende de cómo se comporte ese mercado. Nosotros hemos establecido que las operaciones sean con un límite de 100 USD o su equivalente en otra moneda
es para que las personas puedan ir a hacer su operación. Es decir, cuando usted llegue a Cadeca, pues el cajero le va a poder vender la moneda que tenga en ese momento en la caja, equivalente a $100 o su equivalente en euros o la moneda que ellos puedan tener. Que, como bien decía el presidente de Cadeca, como no es el dólar la moneda que más se ha captado, pues entonces no siempre las personas cuando lleguen a lo mejor demandan dólares y no va a haber dólares, va a haber otra moneda que sea la que se le va a vender a la población. Si fuera en este minuto, por lo que él explicaba, el euro es la moneda que más se ha ingresado en el mercado cambiario con la compra, ¿no? Ajá. Que se ha ingresado por las diferentes vías, es decir, no solamente en efectivo. Por tanto, pero lo que primero se va a hacer es la venta en efectivo. Ahora, como usted verá, esto implica que hay que tener una organización desde el punto de vista de cómo se va a hacer cómo se va a hacer la operación de venta para que realmente la población tenga el menor efecto posible en sus operaciones. Ahí tenemos que explicar que, teniendo en cuenta que Cadeca solamente vende en efectivo porque son las condiciones que tiene para hacer esa operación, si una persona va a Cadeca, compra una divisa, por supuesto, diferente del dólar, porque no se puede depositar, y quiere que esa divisa se le deposite en una cuenta en moneda libremente convertible, pues irá a un banco, al banco donde tiene sus operaciones o cualquier sucursal del banco, y lo puede depositar en sus cuentas en MLC, mientras los bancos no comiencen a participar en ese tipo de operaciones, donde entonces ya las personas podrán escoger dónde van, depende del tipo de operación que haga, dónde van a hacer las operaciones. Pero en un primer momento es Cadeca y por tanto tendrán que hacer esa operación. Ahora, hemos establecido que a partir de mañana, todos los días, cuando Cadeca abra para hacer las operaciones, el director de la sucursal de Cadeca va a explicarle a la población cómo va a ser la operación de venta, es decir, va a definir la cantidad de divisas que tiene para poder prestar el servicio y explicará a la población, bueno, tenemos esta cantidad de divisas, como es un límite de $100 o su equivalente como máximo, las personas pueden comprar, es decir, X cantidad de personas van a poder comprar. Siempre habrán personas que no van a demandar los $100 y por tanto siempre quizás hay una persona que va a comprar 20, 30, 40 en dependencia y por supuesto más personas podrán acceder. Entonces esa es una información que hemos indicado y ya han tenido una preparación los directores de las sucursales que van a prestar el servicio mañana para que ellos puedan dar esa explicación a la población, para que la población no tenga que estar por horas esperando a si puede comprar o no. Claro. Es decir, si por ejemplo la sucursal tiene, supongamos, $5,000, significará que ellos van a repartir inicialmente 50 turnos para que 50 personas puedan acceder a comprar en la Cadeca. Si quedara un remanente, porque no todos compraron los $100 o equivalentes, entonces puede seguir vendiendo un poco más. Ajá. Es más o menos como sería la operación. Es más o menos como sería. Y esa información se le va a dar todos los días a la población, para que realmente la población sepa hasta dónde pueden acceder al mercado en ese día. Por supuesto, será todos los días, porque todos los días se venderá lo que con el límite de la capacidad que tenga cada una de las oficinas que presten el servicio. Ese es un elemento que queríamos explicar a la población para que la población sepa cómo va a funcionar y por supuesto... Es decir, que el banco, la actividad bancaria va a asumir la conducción de ese proceso. Sí. No es a que llegue y organice las colas, como ya sabemos, etcétera, etcétera. En un primer momento, el banco para colaborar, ¿no?, con la población, va a tomar ese rol. Y bueno, en la medida que ese servicio se vaya ampliando y en la medida realmente que nosotros captemos más divisas y tengamos, por supuesto, más capacidad de venta, pues entonces ese mecanismo se va ampliando y también los límites se revisarán en su momento, porque aquí, como esto es un mercado, los mercados funcionan
por su propio peso, pues por supuesto hay medidas que uno tiene que ir ajustando, el tipo de cambio en su momento se habrá que ajustarlo, los márgenes también se revisarán, este límite de 100 a lo mejor mañana pasado se puede ampliar. Es decir, eso es un tema que es bueno informar a la población. Y esto que estamos explicando aquí, pues entonces también será publicado en el sitio web de CADECA y de los bancos para que repliquen esa información para que las personas puedan tener esa información para mañana cuando comience la operatividad. Ministra, como es un mercado, usted lo ha dicho, evidentemente pues tiene fluctuaciones, las tasas fluctúan y evidentemente pues todos los días habrá que estar al tanto, bueno, las personas que vayan a hacer esas operaciones. Pero como usted mismo decía, todo mercado pues tiene que ser rentable y por lo tanto no pueden ser igual las tasas de compra que las tasas de venta. ¿Eso cómo se ha definido? ¿Cómo va a ser? ¿Qué explicación podemos darle a nuestro pueblo? Bueno, como usted mismo plantea, los mercados cuando establecen un tipo de cambio sobre el cual se establece, es decir, el Banco Central establece el tipo de cambio oficial, los bancos entonces utilizan los márgenes para diferenciar. Por supuesto que si usted compra a 120 diciendo que es el tipo de cambio con $3, pues usted no puede vender a un tipo de cambio menor que ese, porque la operación, es decir, el mercado tiene que satisfacer sus necesidades y equipararse. Por tanto, no puede ser que usted venda, pues si no tendría pérdida. Claro. Y el mercado no puede perder. Si compra 120 y vende 115, está perdiendo 5. Está perdiendo. Y eso no es la lógica de ningún mercado ni de ningún proceso económico. Los procesos no se hacen para perder, sino para ganar. Y por supuesto es un margen. No es tampoco ganar sin un sentido ni nada por que es la lógica, ¿no?, de cómo funciona este mercado. Entonces, nosotros cuando vinimos a la mesa redonda el día 3 explicamos que se creaba un grupo de márgenes para hacer las operaciones de compra y en esos márgenes se potenciaron algunas monedas más que otras, ¿no? Es decir, se explicó que precisamente por la situación del bloqueo y por no incentivar la recogida, es decir, de dólares, pues esa era la moneda que tenía un margen superior para poder hacer las operaciones, ¿no? Y nosotros para la venta hemos establecido también un grupo de márgenes. Bueno, si me hacen el favor, hay unas 2 diapositivas que ilustran. Entonces, las operaciones de ventas en divisas en efectivo van a tener un margen de 5%. Y las que son en las operaciones de venta USD en efectivo, fíjense que tienen un margen inferior al 3%. ¿Por qué? Porque nosotros lo que consideramos es que, bueno, si el dólar es la moneda que más dificultades tenemos para poder realmente exportarla, pues entonces la idea es que las personas demanden ese dólar, que sabemos que es una moneda que bien se demanda, y favorecemos que realmente la compra, es decir, la compra sea fundamentalmente de los dólares que tengamos, como dije, en existencia en cada una de las casas de cambio. Están el resto de las operaciones de ventas en divisa en efectivo, que como habíamos explicado la otra vez, tienen una diferencia entre cuando se hacen en puertos, aeropuertos y hoteles. Aquí están los aeropuertos, los hoteles y los puertos, pero ya habíamos dicho que en un primer momento no se comienza con los aeropuertos, pero bueno, son los márgenes que están establecidos y que cuando esa operación se comience, pues será en margen de un 6%. Y también están las operaciones de venta de divisas en efectivo los días feriados y festivos, que también tienen una diferencia con respecto a los días normales y que eso es una práctica internacional. Claro. Funciona así. Por ejemplo, el salario de un trabajador ese día es el doble. Por tanto. Ya es un costo más en las operaciones. Y también, por ejemplo, siempre como usted ve, también las operaciones del resto de las monedas tienen un 6%, pero sin embargo el dólar tiene un 4% de margen. Es decir, que en la venta ocurre al revés de en la compra. En la compra el dólar es el afectado porque no se quiere tener tanto dólar en efectivo. En el caso de la venta al revés, se estimula el dólar frente a otras monedas para que salga ajá. Y que además sabemos que es una de las monedas que más realmente la población para otras actividades que no sean depósitos en cuenta pues utilizan, ¿no? Entonces, en la otra diapositiva
nosotros presentamos ya cómo debe quedar en comparación, como usted decía, entre los márgenes de compra y los márgenes de venta. Y como usted puede observar, por ejemplo, aquí tenemos el tipo de cambio del día de ayer de las monedas que circulan en el país y la tasa de cambio oficial que estableció el Banco Central. Por ejemplo, un euro es igual a 119,15 pesos cubanos, pero sin embargo para la compra es 116.77 y para la venta 125.11. Entonces, esa es la diferencia, porque realmente usted no puede vender a una tasa inferior que a la que compra. Y así, bueno, con el dólar canadiense, que es 90,07 la compra y 96,51 la venta, y así en la diapositiva se pueden observar todas las divisas que hoy se comercializan en Cuba. Y por ejemplo, el dólar, que hoy se compra a 110 pesos cubanos con 40 centavos, sin embargo, fíjese que tiene una mejor tasa de venta con respecto al resto de la moneda, que es 123.60. Y su margen comercial es un 3%, que es el menor de los márgenes que se establecieron. Entonces, esta es la propuesta de cómo va a operar ese mercado ya con las dos actividades, compra y venta, y por supuesto estos márgenes se van a ir revisando por parte del Comité de Política Monetaria del Banco Central para ir estableciendo las modificaciones y los ajustes que haya que hacer de dependencia de cómo se comporte el mercado internacional. Ahora, para finalizar, ¿no? Nosotros queríamos enfatizar que, como bien decía el compañero Alejandro, esto es un mercado cambiario que tiene diferentes fases de implementación. Hemos dado 2 pasos que son importantes, el de la compra y por supuesto el de la venta, que ya era necesario implementarlo, porque un mercado tiene que tener las dos vías. Si un mercado no hay mercado, si no hay uno que compra y uno que vende, si no, no sería mercado. Entonces ya nosotros estamos en condiciones de empezar a implementar esa segunda fase de ese mercado, y por supuesto vendrán otras fases, teniendo en cuenta que este mercado debe en un futuro ir sumando actores económicos que tienen que ir de alguna forma participando en este mercado cambiario. Ahí nosotros ratificar, como se dijo en la mesa redonda anterior y se ha dicho en diferentes momentos, que la implementación del mercado cambiario es un paso y una de las tantas medidas que nosotros tenemos que hacer en la economía. Ya habíamos hablado en la mesa redonda anterior de los elementos que eran necesarios, los fundamentos para poder lograr lo que se requiere, que es tener un tipo de cambio único para que funcione en toda la economía y darle el valor que realmente tiene que tener la moneda nacional, que es nuestra moneda y sobre la que el Banco Central tiene todos los elementos para poder intervenir y tomar las decisiones. Cualquier otra moneda no es nuestra y por tanto sobre ella no tenemos ningún poder de acción. Y otro elemento que es importante ratificar, y es que no solamente es lograr que sea un único cambio en la economía, que a eso tenemos que llegar, no también solamente que sea el peso cubano, el valor que tiene que tener el peso cubano, sino también hay que tener un grupo de medidas, y esta es una, como dije, de las otras tantas medidas, que es también garantizar que la población, darle poder adquisitivo al salario que tiene la población. Porque muchas personas podrán decir, bueno, ahora con estas medidas, realmente las personas que tienen una entrada de divisas, bueno, están en mejores condiciones, pero también hay que tener las personas que eso es algo que ha sucedido toda la vida. Todo el que tiene una entrada en divisa, pues tiene un ingreso adicional que no tiene el que vive de su salario. Pero nosotros tenemos que lograr que en la economía realmente el salario de la población, de todos nosotros los que trabajamos, tenga el poder adquisitivo que permita cubrir todas las necesidades básicas que tiene la población. Y bueno, ese es, como decía Alejandro, este es el inicio y tenemos que llegar a ese
que es el fin que garantizará que Cuba tenga una economía estable y segura. Y por ese camino vamos. Ministra, ¿me ayuda otra vez a hacer el lead de la información después de toda esta explicación? A partir de mañana, en 37 unidades de Cadeca en el país y en este caso una unidad del BPA en la Isla de la Juventud, va a comenzar la venta de divisas a la población con un tope de $100 o equivalente, solo para personas naturales, o sea, para ciudadanos, no para entidades. Se mantiene también a partir de mañana todo el proceso de compra que hasta hoy se ha venido ejecutando, en el que sí participan tanto las personas naturales como personas jurídicas no estatales que pueden ir a ese mercado a llevar su divisa para que se la compre el banco. ¿Es así exactamente? Es así, exactamente. Bueno, pues esa es la noticia. A partir de este 23 de agosto, venta de divisas en el mercado cambiario cubano, que se suma a la operación ya inicial el pasado 4 de agosto de la compra de divisas en esas entidades bancarias. Y por supuesto es un proceso que genera opiniones, genera preguntas, que ha estado generando muchísimos criterios en nuestra población, y de algunos de ellos pues yo quiero conversar en esta parte que viene ahora de la mesa redonda con el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. Gracias, ministro. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, como señalábamos desde el pasado 3, cuando se hizo la mesa inicial y se explicó el inicio de todo este proceso hacia el mercado cambiario, especialmente con la compra de divisas en aquel momento. Y ahora, bueno, por supuesto, con el anuncio de esta mesa redonda hemos recibido numerosas opiniones de la población, las tenemos por acá, que apuntan a diversos temas que me gustaría aprovechar esta oportunidad para poder escuchar la argumentación, la opinión del viceprimer ministro y ministro de Economía, el compañero Alejandro Gil Fernández. Una de las primeras, quizás de las más extendidas opiniones, Alejandro, que hemos estado recibiendo, tiene que ver con el tema del dólar, por supuesto. Por ejemplo, una persona decía, primero se estimuló la compra de divisas para que las personas fueran a las tiendas en MLC. Después se dejó de comprar divisas porque teníamos demasiados dólares, pero no podíamos usarlo por una maniobra yanqui, dice esta persona. Luego no se podía poner el dólar en MLC. Ahora compran el dólar, pero no lo venden ni puede ponerse en MLC. Pero las medidas yanqui siguen en pie, o sea que no podrán usarlo. ¿Qué pasó con los dólares que no se podían usar? ¿Qué hará con los nuevos para que los yanquis no los inmovilicen? Y así otras opiniones, es decir, que apuntan a dos temas. ¿Por qué comprar ahora dólares si hace un tiempo no dijimos que no por el bloqueo? ¿Y por qué esos dólares no se pueden ingresar al banco o convertirlos en MLC para la compra en las tiendas? Muy bien, Randy. Bueno, fíjate. Primero agradecer todas las opiniones que, como tú bien dices, son miles y miles y miles que recibimos y que las leemos e intercambiamos. Y razonamos también internamente nosotros porque vamos construyendo en colectivo todo este proceso tan complejo y esta batalla tan dura en que está inmerso nuestro país por recuperar gradualmente la economía después de todos los impactos que hemos estado enfrentando en los últimos años. Bueno, ese bloqueo arreciado que ahí está, ¿no? Y que busca impedir por todas las vías nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Entonces hay que explicar algunas cuestiones, me voy a
para poder razonar y dar los argumentos que tú nos trasladas, ¿no? Nos pides. Una cosa es el mercado cambiario y otra cosa es las tiendas en MLC. Vamos a ver si nosotros logramos explicar esto de alguna forma que pueda comprenderse. Cuando tú pones un dólar, cuando tú compras un dólar en el mercado cambiario, que no teníamos hasta ahora, hasta el 4 de agosto, no estaba funcionando realmente un mercado cambiario con incentivo a la compra y tampoco a la venta, que vamos a iniciarlo mañana. Cuando compras un dólar en el mercado cambiario, como ya explicó la ministra, se convierte en fuente del mercado cambiario. Y con esas fuentes del mercado cambiario nosotros hacemos ventas en el mercado cambiario. O sea que hay demanda de esa divisa. Por lo tanto, un dólar en efectivo que entra hoy al mercado cambiario puede ser utilizado para venderlo en el mercado cambiario. Tú pagas por un dólar en efectivo 120 pesos, vamos a ir a cerrar el número para no... Bueno, están las comisiones, los descuentos, etc. Y después tú vendes ese dólar en el mercado cambiario. O sea, tienes un destino, porque hay personas que están demandando esa divisa en efectivo para determinadas operaciones, puede ser para viajar al exterior, para emigrar, para viajes normales que las personas van y regresan, por la razón que sea. Hay una demanda de dólares en efectivo en el país, que en este momento la está enfrentando, se opera en el mercado informal. Por lo tanto, nosotros tenemos para esos dólares en efectivo que están entrando ahora como fuente del mercado cambiario, tenemos una demanda, tenemos un destino, que es venderlos en el mercado cambiario. Algo totalmente diferente al dólar que se pone en una tarjeta para ir a una tienda en MLC. Ese dólar no es del mercado cambiario. Recordar que el mercado cambiario, como precisó la ministra, opera como un mercado. O sea, tiene ingresos propios y contra esos ingresos es que hace las ventas. No se interconecta con el resto de los mercados que tenemos en el país. Entonces, cuando tú vas a una tarjeta en divisas, depositas un dólar, ese no es ese dólar que vamos a suponer que está en efectivo ahí, suponiendo que se permitiera. Ese dólar tú no lo puedes llevar al mercado cambiario. Ese dólar está respaldando una obligación. Porque esa persona que puso el dólar, tú le acreditaste esa divisa en una tarjeta y va a la tienda a consumir. Y por lo tanto tienes que utilizar ese dólar para reponer ese inventario. Si tú coges el dólar para el mercado cambiario, la tienda no tiene cómo operar. Sin operar. O sea, vas vendiendo el dólar en efectivo en el mercado cambiario y las personas comprando con su tarjeta en MLC en la tienda en divisa, ¿cómo la tienda en divisa opera? O sea, nosotros tenemos un mercado cambiario y un mercado que está operando en el país con divisas y moneda nacional, y de hecho tenemos dos tipos de cambios. Bueno, eso es un tema que también... Me han preguntado. Ajá. O sea que es la prohibición, la limitación, como planteaba la ministra, de depositar los dólares, en efectivo en las tarjetas para consumir internamente en las tiendas en MLC, se mantiene. Ratificamos que la responsabilidad única y absoluta es del bloqueo, que nos impide poder darle a ese dólar un valor de uso real por la vía de la exportación, pero un escenario diferente es el mercado cambiario, porque nosotros compramos ese dólar en efectivo y podemos vender ese dólar en efectivo. Tiene en el mercado cambiario una salida. O sea, no hay ninguna contradicción entre una medida y la otra. Fíjate que tenemos ahora las dos medidas. O sea, aceptamos dólar en efectivo, ¿dónde? En el mercado cambiario. Porque tiene en ese mercado cambiario una posible realización. No podemos aceptar dólares en efectivo en la bancarización de tarjetas, porque cuando va a consumir entonces a la tienda, no podemos darle ese dólar a la tienda para que reponga los inventarios. Y por lo tanto, no nos es posible utilizarlo ahí. Y se mantiene en ese caso el efecto del bloqueo. No, es la única razón. No se puede salir con dólares al mercado internacional a comprar. No podemos nosotros salir con dólares al mercado internacional. No podemos tampoco hacer transferencias para darle valor de uso a esa divisa, a ese dólar, lamentablemente. Pero tenemos ahora una oportunidad de utilizarlo en el mercado cambiario. Entonces, ese fue el análisis que hicimos. No es que se dijo una cosa primero, otra después, o que se hace una cosa o se hizo una cosa y se hace otra. Son condiciones diferentes. Son mercados diferentes. Existe una posibilidad de operar con el dólar en efectivo en el mercado cambiario, aunque la moneda que más le conviene al país que entre no es el dólar, porque tiene otras limitaciones. Recuerda que nosotros también explicamos desde el primer día que, aunque no sea el objetivo de este momento, pero, o sea, no lo podemos alcanzar en este momento, pero el objetivo del mercado cambiario es que haya más compras que ventas. Se genere un superávit que nos permita utilizar ese dinero para incrementar la oferta en moneda nacional. O sea que seguimos incentivando que la moneda que más le conviene al país que nosotros recibamos, aún en el mercado cambiario, no es el dólar. Porque el dólar tiene esa característica, no lo pudiéramos utilizar después
para reaprovisionar los mercados en pesos cubanos, porque hoy por hoy la única salida que tiene es venderlo en el mercado cambiario. Pero son esas las condiciones, o sea, hay que separar. Ahora, si tú me puedes decir, bueno, que pues, se ponga $1 en una tarjeta y en efectivo se le da la capacidad de comprar la tarjeta y ese dólar pasa al mercado cambiario, no puede ser. ¿Cómo entonces la tienda reaprovisiona? O sea, que la divisa que se pone en las tarjetas hay que darle respaldo a las tiendas para que puedan utilizar esa divisa una vez que la persona hace la operación de compra. O sea, cuando la persona compra y esa divisa pasa a ser el saldo de la tienda, las tiendas la tienen que utilizar para reponer sus inventarios. De lo contrario, no habría una sistematización. Perecería el sistema. Esas son las condiciones. O sea, en el mercado cambiario sí podemos por el momento, o sea, sí podemos operar con dólares en efectivo, dado que hay una demanda de esa moneda. Y bueno, a partir de mañana empezaremos a vender. Pero incluso la propia ministra explicaba que aún en esas condiciones en las que se compra el dólar en el mercado cambiario es el menos favorecido de todas las divisas. Ya decía que con la vista futuro que tenemos con el mercado cambiario, en ese superávit que él debe generar para poder incrementar la oferta en pesos, no podemos utilizar el dólar. Entonces, el dólar prácticamente es una moneda que nosotros compramos y vendemos. Tenemos que reaprovisionar después los mercados de las ofertas en pesos en otras monedas que podamos reaprovisionar los mercados, o sea, que podamos utilizar para importaciones, para poder incrementar los niveles de oferta. El dólar en este momento persigue, o sea, se compra el dólar y se vende el dólar en el propio mercado cambiario, no se entrelaza con las operaciones de la economía. Señor ministro, también el hecho de haber anunciado primero, aquel 3 de agosto, las operaciones de compra y ahora poder anunciar entonces las operaciones de venta, generó también muchas opiniones. Por supuesto, la expectativa era un mercado cambiario completo y eso pues generó diversas opiniones. Por ejemplo, alguien escribía en aquellos días, me falta algo en la cadena de racionamiento. Por último, cada vez más el Estado está aceptando en la formación de precios el mercado informal. Entonces, ¿cómo van a contener la inflación si parte de los valores máximos de esta? El Estado va a pagar más que el particular para que el pueblo le venda los dólares, por ahora 110. Luego, como contramedida, el particular va a pagar más para quedarse él con el dólar, o sea, a más de 110. Y así el ciclo sin fin, y la inflación, si está al 1000%, se va a disparar al 2000. Y otro decía, por parte del Estado, el dólar a 120, que lo único que ha traído hasta ahora es que se ha disparado casi a 140 en la calle el dólar en este momento. En general, las preguntas hablaban, ¿por qué un mercado cambiario? En dos partes, y no anunciado desde el principio, con la compra y con la venta, y si no sabían, como estas opiniones, que solo comprar en el mercado, pues iba a generar que el cambio en el mercado informal se iba a disparar como ha pasado en los últimos tiempos. Es así, Randy, es un pensamiento lógico de funcionamiento de los mercados. Nosotros, sí, desde que planteamos que íbamos solamente a comprar, y lo ratifico, y lo hemos dicho varias veces, dijimos que no estábamos todavía en el mercado, que estábamos dando un primer paso de la compra. Pero como el mercado cambiario funciona así, o sea, compra y vende, primero tienes que comprar y después vender. No puedes vender antes de comprar. Y nosotros tenemos que crear una determinada capacidad para poder entonces tomar la decisión de salir a vender. Nosotros podemos funcionar como un mercado, tenemos que funcionar como un mercado que, como planteaba la ministra, opere con las propias divisas que entran, son las divisas que tú puedes vender en la economía. Por lo tanto, no tenía sentido que nosotros, sin haber iniciado la compra, pudiéramos empezar ¿a vender qué? Si nosotros el mismo día decimos vamos a comprar y ¿vender qué? Las propias operaciones del día. O sea, teníamos que crear determinadas condiciones para poderlo hacer así y esa fue la decisión que tomamos. Conscientes de que el periodo de tiempo, que buscamos la manera que fuera el menor tiempo posible, el periodo de tiempo en que solo estaría el Estado comprando y no vendiendo, pues evidentemente pudiera incentivar el incremento del tipo de cambio, el aumento del tipo de cambio en el mercado informal, que se ha venido separando unos 20 pesos, más o menos, un poquitico más, en ese entorno del tipo de cambio que nosotros, con el cual iniciamos la compra. Ahora, esto es muy importante incluso para poder entender lo que explicaba la ministra del tipo de cambio de la venta. Porque también hemos recibido esas consideraciones. Bueno, el problema es que al tipo de cambio de 120 y al tipo de cambio, bueno, al final de la jornada hay un conjunto importante de personas que no pueden comprar divisas de ese tipo de cambio. Entonces, es correcto. Nosotros primero
tenemos que estabilizar el tipo de cambio, hay que buscar la manera. El primer paso aquí es retomar el control por el Estado del mercado cambiario. O sea, es el primer paso. El mercado cambiario, el tipo de cambio es un precio muy importante en la economía. Es el precio de la divisa. Es un precio que no puede estar fuera del control del Estado y, por lo tanto, la decisión de que nosotros tenemos que intervenir en ese mercado, como el que el Estado tiene que intervenir en ese mercado y buscar la manera de conducirlo también en función de los intereses de la población y de la economía del país, es un elemento que tiene, como hemos dicho, un trayecto. Entonces nosotros, por los análisis que hicimos, conocíamos que si nosotros salimos a comprar con un tipo de cambio muy inferior al tipo de cambio del mercado informal, no íbamos a generar esos incentivos para poder captar esas divisas. Porque hay algunas de esas opiniones que decían, lo que se hizo fue poner el tipo de cambio que tenía el mercado informal y no una valoración económica para tomar la decisión. Claro, nosotros decimos que es un tipo de cambio económicamente fundamentado. Porque cuando tú sacas la cuenta, sacas la conclusión de por qué es económicamente fundamentado, tienes que tomar en cuenta todos los elementos. Ahora mismo no vamos a caerle atrás al tipo de cambio del mercado informal. O sea, ahora mismo no estamos diciendo el tipo de cambio del mercado informal es a 140, pues nosotros mañana vamos a salir a comprar a 140 y vender a 143. No estamos diciendo eso. Ahora vamos a defender el tipo de cambio de 120. Y vamos a buscar la manera de cómo el Estado, participando ya en la operación de venta, puede defender ese tipo de cambio. Lo que pasa es que tú no puedes comprar a 120 y vender a 80. O comprar a 120 y vender a 100. Primero tienes que comprar. Y te digo, fíjate, el propósito, tú dices, bueno, hay que bajar el tipo de cambio, sí. Pero cuando tú dices, vamos a bajar el tipo de cambio, tienes que bajar el tipo de cambio a la compra. O sea, no puedes dejar el tipo de cambio de la compra anclado en 120 y bajar el tipo de cambio de la venta. Tienes que bajar el tipo de cambio de la compra y tienes que tomar en cuenta los incentivos que genera para la compra. O sea, tienes que tomar en cuenta todos esos elementos a la hora de tomar una decisión. Y nosotros estamos entrando en este proceso. Es un proceso. Hay que comprenderlo de esa manera y hay que ir avanzando con pasos sólidos. Lo que sí arrancamos y no vamos a parar. O sea, es un elemento que desde el día 4 de agosto arrancamos con la compra, ya el 23 de agosto estamos arrancando con la venta, vamos a mantener el monitoreo y vamos a tomar las medidas para que podamos ir avanzando en esta retoma del control del mercado cambiario que durante varios años no hemos estado participando directamente por las razones que hemos explicado, ¿no?, en el mercado cambiario. Ahora, muy importante, ¿por qué el mercado entonces opera solamente con sus propias fuentes? Bueno, lo expliqué la vez anterior aquí, lo ratifico. Nosotros no podemos sacar divisas de las escasas que tenemos del financiamiento de las necesidades básicas y fundamentales de la población. Me refiero a la canasta familiar normada, me refiero al combustible que el país está importando para poder sostener la vitalidad del país con todas las complejidades que tenemos, financiamiento del sistema eléctrico nacional, sacar divisas de aquí y ponerlas en el mercado cambiario para incrementar la oferta. Nosotros tenemos que manejar esta situación con realismo, porque esto no es una economía de mercado. Ni en el mercado cambiario están todos los actores económicos concurriendo. O sea, el mercado cambiario tiene un conjunto de operaciones finitas. Por eso la ministra ha explicado, ahora tenemos una limitada, o sea, tenemos un nivel de divisas que limitan la oferta. Y por lo tanto, para buscar la forma en que se pueda asignar lo más equitativamente posible la venta, que llegue a más personas. Claro, hay que poner determinados límites. No son las reglas de juego de un mercado abierto. Tú puedes decir, no, yo vendo, incluso tú puedes decir mañana, no vamos a poner límite a la compra de divisas. De todas formas, hay muchos mercados cambiarios que ponen límite, igual. No, claro. Nadie dice, yo vendo $1 millón de dólares. Es que depende de la fuente, ¿no? Pero ahí está el sentido. O sea, tú dices, bueno, yo tengo hoy una parte importante, mayoritaria, de la economía operando fuera del mercado cambiario. Por lo tanto, el mercado cambiario inicia con las divisas que estoy comprando. Tengo que empezar a comprar primero, periodo de tiempo razonable que me permite un determinado nivel de una capacidad para poder salir a vender. Eso es lo que ha pasado. En el periodo, el riesgo estaba calculado. Nosotros sabíamos que en el periodo de tiempo en que íbamos a estar solamente comprando y no vendiendo, existía la posibilidad, el riesgo real, de que el tipo de cambio en mercado informal subiera, porque tratan de buscar entonces que en vez de venir las divisas, sale el Estado como competidor también de las escasas divisas que entran al país, comprando un nivel de divisas que no es despreciable, también desde el punto de vista de la magnitud del mercado, y por lo tanto genera un déficit en la oferta de divisas, y al ser el mercado informal el único que está vendiendo, pues toda la demanda cae sobre ese mercado informal. Ya esa situación va a comenzar a cambiar. A partir de mañana. Va a comenzar a cambiar, y poco a poco el Estado irá avanzando en cuanto a la compra y venta de divisas, irá retomando el control del mercado cambiario, y si avanzamos, como hemos planteado, en el resto de las medidas, y como lo vamos a hacer, porque esto no es un problema voluntarista.
Dice ahora no, voy a poner el tipo de cambio 80. No, voy a poner el tipo de cambio 80. No, tiene que haber fundamento en la economía, tiene que haber incremento de la producción, tiene que haber más oferta, tiene que haber capacidad de absorción monetaria tiene que haber un manejo de los equilibrios macroeconómicos. O sea, tiene que haber un conjunto de medidas en las que estamos trabajando precisamente para que el tipo de cambio pueda, en lo posible, irse disminuyendo. ¿A partir de qué? De que hay un aumento de la oferta que permita absorber esas divisas. Entonces, y baje la demanda de divisas. Eso lo hemos dicho otras veces. Si tú tienes un mercado parcialmente dolarizado, tienes un déficit de la oferta en moneda nacional y una buena parte de los insumos, de los recursos, las personas lo tienen que comprar en MLC, siempre vas a tener un incentivo a que la gente te demande divisas. Si tú logras que la economía opere fundamentalmente en pesos cubanos y que las personas puedan adquirir los bienes básicos que requieren en moneda nacional, quitas presión sobre la demanda de divisas. Y entonces llegaremos a un mercado superavitario en divisas en el momento en que tengamos, y un mercado que funcione con un equilibrio más coherente, en el momento en que tengamos un nivel superior de oferta en pesos cubanos. Y hacia ese camino van el resto de las medidas que hemos estado planteando. Entonces, dos temas, viceprimer ministro, para aprovechar el tiempo que nos queda. Hay personas que plantean, bueno, por ejemplo, hablan de las pasarelas de pago, que si en las pasarelas de pago la tasa de cambio en estos momentos es de 1 por 24 y no con 1 por 120 como es el mercado. ¿Quién controla eso? Estas entidades que usan estas fórmulas de cobro de servicios están al margen de la política cambiaria cubana, dice una pregunta. Así también lo han hecho con otros servicios, con otras empresas que tienen tasas de cambio. Es decir, que se estableció para las empresas estatales, para las empresas que hacen comercio, en cuanto a la tasa de cambio. Y también algunas expresiones, tengo varias acá, de personas que dicen, bueno, ahora con la tasa de cambio 120 por 1, mi salario vale menos, ya yo no puedo hacer tal cosa, o estoy ganando solo tantos dólares. Sobre estos dos temas, que usted pudiera explicar. Mira, primero explicamos la mesa redonda anterior, las distorsiones que nos generan nosotros estar operando con dos tipos de cambios diferentes. No es lo usual. Y se generan este tipo de problemáticas. Tenemos empresas que prestan servicios, están operando a tipo de cambio 1 por 24, tenemos entonces el mercado cambiario tipo de cambio 1 por 120 y vamos corrigiendo esos elementos, pero el tipo de cambio 1 por 24 en Cuba existe. Y es el oficial. Y es el oficial y es por el que opera la mayor cantidad o sea, las empresas estatales y las mayores operaciones, la mayor cantidad de transacciones en la economía se hacen a tipo de cambio de 1 por 24. Y hay una característica importante en esto que plantea, y es que a diferencia de la tarea de ordenamiento, pues recordar que en el ordenamiento monetario se hizo una devaluación general de la economía, o sea, se pasó de tipo de cambio 1 por 1 al tipo de cambio 1 por 24 y todos los precios crecieron en esa misma proporción. Nosotros no estamos haciendo una devaluación general de la economía en estos momentos, o sea, no se están pasando todas las operaciones de 1 por 24 a 1 por 120. Se mantienen lo fundamental o lo principal. La mayor cantidad de operaciones se mantienen a tipo de cambio 1 por 24. El tipo de cambio 1 por 120 solo opera en el mercado cambiario. Por lo tanto, los precios de la canasta familiar normada están 1 por 24, los precios de la electricidad, los precios del combustible, los precios del teléfono, los precios del gas, los precios de los productos que venden las tiendas en moneda nacional, que son pocos, que son no satisfacen la demanda, pero están ahí. Entonces no puedes coger ahora y decir, el salario que tenía lo dividía antes por 24 y me daba X cantidad de dólares y ahora lo divido todo por 120, porque sigues consumiendo una parte en pesos cubanos. Ahora la realidad es que el salario no alcanza ni por 120 ni por 24. Entonces eso es una realidad y nosotros tenemos que trabajar en función del incremento salarial, o sea, el incremento de los ingresos de los trabajadores, acompañado del aumento de la productividad y de la producción. Por eso decía la ministra algo que quiero ratificar, Randy, que es muy importante. No es solo el desafío que tenemos nosotros es grande, la batalla es dura, nuestro pueblo lo comprende. No es solo un mercado cambiario que funcione con las reglas de la economía de mercado, eso es lo más fácil que hacer. Eso tú pones mañana y dices qué cantidad de divisa entró, qué cantidad de divisa sale. Bueno, pues si hay más demanda que oferta, el punto de ajuste del tipo de cambio. Y entonces mañana no es 120, después 135, después 138 y el tipo de cambio va ajustando la correlación o la no correlación que existe entre la oferta y la demanda de divisas hasta el punto en que, bueno, el tipo de cambio se va a establecer. Nosotros tenemos que lograr, primero, una estabilidad del tipo de cambio, que es un primer paso ya complejo, porque el tipo de cambio del mercado informal ha venido subiendo. No digo ahora después de la medida del 4 de agosto, antes del 4 de agosto,
el tipo de cambio venía subiendo, no tenía estabilidad, venía incrementándose. Claro, más demanda de divisas y las cuestiones vinculadas con la oferta. Y nosotros tenemos que lograr una estabilidad del tipo de cambio, que ya es una tarea bien dura. Tenemos que lograr darle capacidad de compra al peso cubano, pero ese concepto que ella dijo es muy importante. No es a cualquier peso cubano. No es solo al peso cubano que proviene de las remesas, que le estamos dando hoy más capacidad de compra que al peso cubano del salario. Porque el salario lo pagan las empresas y las unidades presupuestadas operando con un tipo de cambio 1 por 24. Y al peso cubano que proviene de una venta de divisas le estamos dando capacidad de compra 1 por 120. Hay que ir emparejando eso. El desafío grande que tenemos nosotros es que tenemos que darle capacidad de compra al peso cubano que proviene del salario. Y eso es un trayecto que decíamos el otro día, ¿no? Un trayecto que tenemos que llegar a una economía que opere con un tipo de cambio único para todos los actores económicos, pero un tipo de cambio mediante el cual el salario que reciben las personas, o sea, la retribución proveniente, el ingreso proveniente del trabajo, tiene que tener una mayor capacidad de compra que la que tenemos hoy y tiene que garantizar que las personas puedan acceder a los bienes y servicios que requieren para ellos y para su familia. O sea, eso es un desafío que nosotros tenemos que enfrentar y que no está solo en el ámbito monetario. No está en lo voluntarista que tú dices, bueno, vamos a poner este tipo de cambio ahora y vamos a ir probando. No. Tú tienes que ir consolidando pasos y tienes que ir avanzando en otras medidas como las que se explicaron aquí. Todas las medidas que están vinculadas con el incremento de la oferta, las que se vieron la semana anterior aquí asociadas a la participación de la inversión extranjera en el comercio mayorista, la inversión extranjera en el comercio minorista. Cómo utilizar eso en favor de financiar la industria nacional, porque hoy tenemos en el país un nivel en la industria que no es que esté obsoleto, está subutilizado por falta de financiamiento. Y nosotros podemos combinar todas esas políticas desde el punto de vista que haya determinados inversionistas que puedan invertir en la industria nuestra, puedan prefinanciar la industria y puedan después comercializar esos productos en los mercados mayoristas y minoristas. Tenemos muchas posibilidades de avanzar en ese sentido y son las políticas que hemos estado aprobando y todas van al final, tú dices, todo eso va a parar el tipo de cambio. O sea, la fortaleza de la economía es lo que nos va a permitir a nosotros estabilizar el tipo de cambio y que el precio de esa divisa en el país sea un precio que pueda operar la economía coherentemente. Eso no lo podemos lograr así en 20 días, comprando y vendiendo y poniendo un tipo de cambio que tenga una dote, una visión voluntarista, porque no lo vamos a hacer sostenible. Y en el tiempo vamos a fracasar con esa medida. O sea, hay que ser objetivos, poner los pies en la tierra, entender el sentido de la urgencia, entender que hemos iniciado un proceso que arranca y que tenemos que continuar avanzando en la dirección que hemos proyectado en la estrategia y tener una visión clara de cuál es el objetivo a alcanzar y por ese camino recorrerlo lo más rápido posible. Eso me lleva a la última pregunta, que también dos elementos, señor ministro. Cuando se anunció la medida, por supuesto, como las personas se quedaron insatisfechas porque solo había compra, no había venta. Algunos decían, bueno, el gobierno está inventando, la estrategia no se entiende, no se sabe cuál es la decisión económica que tiene, o la estrategia económica que tiene el gobierno, para qué sirve este mercado cambiario. Es decir, al final, estas decisiones o este mercado cambiario es una decisión aislada o es una decisión que centraliza también parte de la estrategia económica. ¿Cuál es la visión de la estrategia económica que tiene el gobierno para enfrentar el enorme desafío que significa la crisis económica internacional y el bloqueo tremendo que tenemos sobre nosotros? Bueno, para nada es una medida aislada. Es una medida que forma parte de una estrategia que hemos diseñado, que hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo. Recordar que la COVID nos condujo a preparar una estrategia para enfrentar los enormes retos por los que ha venido transitando la economía. Y esta es una medida que siempre hemos dicho que es una pieza faltante. No es mágica en sí mismo, pero es una pieza que necesitamos. Necesitamos en el país, repito, retomar el control de un precio tan importante para la economía como es el precio de la divisa, que al final es el tipo de cambio. Y es una medida que se inserta en esta estrategia en la cual estamos trabajando, te repito, con varias otras medidas, algunas que se han explicado, otras de las cuales seguiremos brindando información a nuestro pueblo en la misma medida que vamos avanzando en ella. Y, Randy, algo muy importante, esto no es para los ricos. O sea, esto no es un tema que se diga, bueno, esto solamente favorece a las personas que tienen remesa, que reciben ingresos. Es verdad que si tú te pones a mirarlo solo en una medida aislada, tú dices, bueno, ahora el que puede tener divisa la puede vender,
el que tiene muchos pesos cubanos la puede comprar y puede acceder a determinados bienes y servicios, pero esto no termina aquí. O sea, esto forma parte de un proceso y nosotros, repito, tenemos que avanzar con la mirada puesta en la recuperación de la capacidad de compra del peso cubano proveniente del salario, y tenemos que avanzar en las políticas de atención a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Y en todo eso que estamos trabajando lleva divisas, lleva recursos. Y lo que sí no tiene ningún sentido es que nosotros permitamos que esas divisas, esos recursos no estén entrando al sistema financiero del país y no tomemos medidas para corregir esa situación. La economía está dando determinadas señales, también con el turismo, con algunas producciones de una gradual recuperación, y esta es una medida entonces que viene en ese contexto a darnos ese impulso. No es una improvisación, nada, absolutamente nada de lo que hacemos es improvisado. Hemos evaluado distintas alternativas, siempre trabajamos con más de una alternativa para poder tener determinadas opciones de operación, y es verdad, son medidas audaces, son medidas que tienen riesgo, como hemos dicho, pero están muy ajustadas al contexto actual y nos van a permitir seguro poder continuar avanzando y dar determinados pasos importantes en cuanto a el incremento de la oferta y la sostenibilidad de la recuperación de nuestra economía. Y es para todos los cubanos, Randy, es para todos. Utilizar la divisa del turismo que entra al país, captar la divisa que está entrando al país y ponerla en función del desarrollo económico y social de nuestro país, generar empleo, financiar la industria, buscar la forma que se incrementen las ofertas, es una medida que nos beneficia a todos, con independencia de que de forma individual sea una persona la que vende la divisa y recibe 120 pesos a cambio. O sea, es una medida que va en ese sentido y que nosotros, por supuesto, tenemos que impulsarla y tenemos que irla monitoreando para ir, corrigiendo lo que corresponda y tomando las decisiones que están a tono con el funcionamiento de un mercado. Bueno, pues muchísimas gracias, viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández. Muchísimas gracias, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, por esta información que le han podido brindar a nuestro pueblo, también por poder atender algunas de las preocupaciones que se han generado en la opinión pública a partir de la decisión del pasado 3 de agosto y bueno, ahora reforzada con esta decisión de completar de cierta manera el mercado cambiario para las personas naturales. Todavía ese mercado cambiario tiene que seguir creciendo y dando otros pasos para poder complementar y convertirse en una fuerza decisiva también en toda la economía nacional, como se ha explicado. Y bueno, pues creo que hay información importante. Lo más notorio, ese inicio mañana de la venta de divisas en 37 entidades de Cadeca, o sea, son 36 de Cadeca y una del Banco Popular de Ahorro, en este caso en la Isla de la Juventud, y continúa todo el proceso de compra de divisas en las entidades que ya lo estaban haciendo hasta ahora. Una noticia importante, sin duda, para el país y un paso más en la implementación de las medidas económicas anunciadas en la pasada sesión de nuestra Asamblea Nacional. Nosotros estaremos brindando, por supuesto, con el concurso de nuestro gobierno, información a nuestro pueblo sobre todos estos pasos y creo que toda la posibilidad también de esclarecer. Ya está en Cuba Debate, en otros medios de comunicación, pues información de lo que hoy se ha anunciado aquí. Estará el intercambio Foro Debate también en Cuba Debate sobre esta información. Tanto los compañeros del Ministerio de Economía como del Banco Central de Cuba nos van a estar apoyando ahí en intercambiar con nuestro pueblo sobre esta información de la jornada de hoy. Y nosotros en otros espacios de la mesa redonda y en otros espacios informativos pues también estaremos dando información al respecto. Así que les agradezco muchísimo y nosotros queremos despedirnos con nuestras imágenes del día que se la dedicamos a nuestros colegas de la radio. Hoy la radio cubana llega a su centenario con 100 emisoras en todo el país y a todos los hombres y mujeres que hacen la radio en Cuba, a los que la han hecho a lo largo de generaciones ya de un siglo, pues queremos dedicarle nuestras imágenes del día y también en especial a Ramón Espígul y a mi compañero de aula Abel Falcón, que acaban de recibir en el día de hoy el Premio Nacional de la Radio. Así que a ellos y a todos los colegas de la radio, nuestras felicitaciones en este centenario. Imágenes del día. Buenas noches. Radio Cubana, sonido para ver.